Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente aquí volviendo a retomar un poco, eh, pues digamos todo este proyecto de Biblia que ya pues habíamos comenzado y que pues por cuestiones de tiempo, por otras actividades pues que tenía que hacer, pues ha estado un poco detenido. Pero pues había quedado pues como pendiente, al menos intentar abordar el Evangelio según San Marcos y ya pues con el paso del tiempo analizar los otros evangelistas, Lucas, Mateo y finalmente Juan. Entonces los invito para que antes de entrar en este tema vamos a disponer nuestro corazón, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él iluminándonos, que sea Él hablándonos como siempre lo ha hecho a través de su palabra y que ese mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que ese mensaje realmente encuentre en nosotros una tierra fértil que produzca abundantes frutos. Te pedimos, Espíritu de Dios, de que siempre, Señor, permanezcas junto a nosotros, de que nos conceda, Señor, la sabiduría y el entendimiento para adentrarnos, Señor, en este viaje, Señor, en esta nueva vivencia, Señor, a través de la Sagrada Escritura, y podamos nosotros, Señor, poner por obra todo lo que tú, Señor, quieres comunicarnos, quieres hablar a nuestro corazón. Ven a iluminarnos, ven a guiarnos, Señor, y permanece, Señor, siempre junto a nosotros, y jamás permita, Señor, que nos apartemos de ti. Bendice, Señor, nuestra misión, bendice, Señor, nuestras familias, bendice todo lo que somos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, en la clase pasada, pues habíamos visto un poco lo que fue la distribución del Evangelio de Marcos, ¿sí? Que finalmente pues va a terminar con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces algo muy importante habíamos dicho nosotros en la clase pasada y es que Marcos, el Evangelio de Marcos se va a centrar mucho en la cruz, ¿sí? Se va a centrar en lo difícil que resulta muchas veces seguir a Jesús, ¿sí? Se va a centrar en que este caminar, en que el caminar de Jesús y por ende el caminar del cristiano, pues necesariamente implica por un caminar que indica el sufrimiento y que lleva a la cruz. Y que precisamente es en lo alto de la cruz, lo volvemos a repetir, pero para que lo tengamos muy presente porque es digamos, lo grande pues de Marcos, es donde se va a manifestar la verdadera identidad de Jesús cuando el centurión lo reconoce como él muere, dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿sí? Un texto pues bíblico que aparece en este Evangelio de Marcos. Entonces terminábamos pues de esa manera. Entonces hoy pues vamos a ver qué tanto pues nos alcanza. Vamos a continuar con lo que es la teología del Evangelio de Marcos, ¿sí? La teología. Entonces, pues ya digamos adentrándonos un poco pues más al Evangelio, degustar un poquito algunos textos bíblicos, pues van a haber algunos que quedan como para meditarlo, o sea, creo que ya se los había dicho desde el video pasado, que qué bueno pues poder leer el Evangelio de Marcos, que es el más corto de todos, y allí ir identificando lo que nosotros pues ya veníamos hablando, ¿no? Un Jesús pues que lucha con enseñarle a esos discípulos, pero esos discípulos pues que todavía no entienden, que son duros de corazón, que son duros para entender lo que implica servir al otro, lo que implica esa cuestión del sacrificio, ¿no? Entonces, en la teología del Evangelio, pues nos vamos a entrar pues un poco en eso y ya iremos abordando los otros temas que nos llevarán, digamos, como a profundizar más y a darnos cuenta pues qué es lo que pasa aquí. Entonces, en primer lugar, el Evangelio comienza con la noticia, ¿sí? La buena nueva de Jesús, anunciando el reino de Dios y el que se manifiesta como el Mesías e Hijo de Dios, ¿sí?
todo el texto va a girar en torno a eso, ¿no? Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Pero va a girar, pues ya también lo habíamos hablado, en torno a algo que se va a llamar como el secreto mesiánico, ¿sí? Es decir, si de pronto comparamos un poco al Jesús del Evangelio de Marcos con el de Mateo, con el de Lucas y pues con el de Juan, pero quedémonos con los sinópticos, siempre va a haber como un Jesús que va a estar como muy oculto frente a las personas, ¿sí? Que no se va a manifestar pues con los grandes signos como por ejemplo lo manifiesta el Evangelio de Juan, sino que obviamente va a hacer milagros, va a enseñar, pero al parecer la gente que está a su lado no le va a entender mucho, en el caso pues de los apóstoles. Sí, entonces ese secreto mesiánico se va a guardar justo hasta el final, es decir, la muerte en cruz de nuestro Señor. Entonces, aquí pues vamos a ir viendo pues cómo Jesús es el Hijo de Dios y que tiene autoridad, ¿sí? Entonces aquí tenemos este texto bíblico que también pues es muy conocido pues por todos. Como les dije, vamos a ver algunos, no lo vamos a desarrollar todos, solo algunos de los textos, otros los vamos a mencionar. Pues por la cuestión pues del tiempo, ¿no? Pero entonces aquí encontramos lo que es la autoridad de Jesús. Sí, este relato, si ustedes lo recuerdan, Jesús pues está enseñando en una casa, ¿sí? Y llegan 4 hombres con un paralítico. Llegan 4 hombres con un paralítico y como estaba pues el gentío, ellos pues decidieron fue subirse a la casa, abrir un boquete y por allí bajar al paralítico, ¿no? Y dice pues que viendo Jesús la fe que tenían, le dijo, tus pecados te quedan perdonados. Y entonces aparece pues la primera rencilla con la gente de su tiempo, ¿no? No tanto con la gente sencilla, sino ya con los de más, pues digamos, alto conocimiento, escribas, fariseos, ¿sí? Algunas de esas personas, pues, que eran muy doctas en la ley, con esa expresión, pues, de Jesús, tus pecados te quedan perdonados. Entonces ya empieza, pues, allí como a verse que Jesús se incomoda. Jesús se incomoda. Entonces dicen, uy, ¿quién es este? Pues para perdonar pecados. Este tipo blasfema. ¿Quién más fuera de Dios puede perdonar pecados? Entonces dice el Evangelio pues que Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, entonces les dijo, ¿por qué piensan así? Y entonces va a decir, y para que vean que el Hijo del Hombre, ¿sí? Una de las expresiones pues con las que se identifica Jesús, el Hijo del Hombre, tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces ya no solamente le perdonó los pecados, sino que le dijo, anda, toma tu camilla y vete. Y el paralítico se levanta. Entonces nuevamente la demostración del poder de Dios, de la divinidad de Dios, pero que no se va a entender todavía. Apenas estamos en los inicios del Evangelio y entonces ya encontramos allí como una rencilla. Y vamos a ir viendo pues que a pesar de esos milagros, a pesar de esos signos que el Señor va a realizar, pues de todas maneras va a seguir pues la cosa como un poco complicada. Cuando nos introducimos a la teología de los milagros, es muy importante aquí recalcar de que los milagros no son únicamente acciones extraordinarias, como se dice allí. Son signos reveladores que muestran aspectos de Jesús y uno de esos aspectos es la divinidad. Estaba leyendo uno de los libros del padre Raniero Cantalamessa, donde él analizaba, por ejemplo, la transfiguración, pues que de pronto la vamos a abordar en este tema, pero pues digamos en otros evangelios, aunque pues Marcos también presenta los datos de la transfiguración. Pero entonces allí el padre Raniero Cantalamessa va a decir que los hechos se vuelven históricos,
se vuelven dignos de colocar por escrito debido al alto grado de importancia que ese hecho histórico tuvo, ¿sí? Para una persona, para una población, sea grande o sea pequeña. Entonces, estos relatos que van a aparecer en los evangelios y en general en la Sagrada Escritura van a corresponder a relatos en donde la persona realmente se encontró con la divinidad, realmente tuvo un cambio, tuvo una transformación, y son esos relatos los que van a ser dignos de ser colocados por allí. Que sí, que de pronto se exagera un poco, que de pronto las cosas no ocurrieron al pie de la letra, pero era la interpretación que la persona le estaba dando a ese relato. Ojo, no quiere decir que no ocurrió, sí ocurrió, sí ocurrieron estos relatos, sí ocurrieron estos signos, estos hechos milagrosos, pero hay que analizarlos desde su esencia, desde la experiencia, lo que sintieron esas personas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otro caso, ¿sí? De la mujer hemorroísa, ¿no? Que va siguiendo a Jesús por el camino. Lo teníamos hace algunos días, pues, en un evangelio, pues, del domingo. Y esta mujer entonces iba con esa certeza, ¿sí? Con esa certeza de que si le lograba tocar el borde del manto a Jesús quedaría sano, ¿sí? Una mujer pues que había gastado toda su fortuna, llevaba más de 12 años sufriendo hemorragias, y esta mujer pretende acercarse a Jesús y lo logra, aún en medio de toda esa multitud que va a rodear a nuestro Señor. Ella logra hacerse camino y con su fe, y esto es muy importante aquí, lo que aparece pues lo vemos aquí en la diapositiva, con la fe y la humildad, ¿sí? Y la confianza que esta mujer va a tener en Jesús, logra la sanación pues de su enfermedad, y Jesús se lo dice, tu fe, ojo, tu fe te ha salvado, ¿sí? Una reflexión pues muy bonita que hacía un sacerdote hace unos días. Pues él decía con respecto pues a esta mujer, mira que mucha gente estaba allí alrededor de Jesús y lo apretujaban, ¿sí? Cuando él pregunta quién me ha tocado, y pero le dice, hermano, pues es que usted ve que todo el mundo lo apretuja y pregunta, es que quién lo ha tocado, tan chistoso usted, señor, ¿cierto? Como que algo así pues tuvo que haberle respondido Pedro. Pero solo fue esta mujer que a través de su fe y seguramente también con la humildad, porque no pretendía sino solo tocarle el borde del manto, adquiere la sanación, ¿no? Adquiere la sanación. Entonces vamos viendo que todos estos hechos milagrosos, estos signos milagrosos, van colocando de manifiesto que la divinidad de nuestro Señor, ¿sí? Y en últimas también van siendo para nosotros una enseñanza de búsqueda del Señor, una búsqueda pues hacia Jesús y a seguirlo, ¿no? A seguirlo. Otro aspecto pues muy importante que vamos a tener en la teología del Evangelio de Marcos es que Jesús es un maestro que está con los suyos. Si nosotros vemos Marcos capítulo 3 versículos 14, encontramos esta expresión muy bonita. Los llamó para que estuvieran con él. La vocación de los 12, ¿sí? Los llamó para que estuvieran con él. Y Jesús pues durante esos 3 años va a encargarse de estar con ellos. De estar con ellos. Entonces mira que eso es algo que veíamos en la sección pasada. Hombre, como todo ese tiempo que el maestro pues dedicó para formar a estos apóstoles, terminar en un fracaso, por ejemplo, del huerto de los olivos, cuando todo el mundo se fue y lo dejó solo. Cuando todo el mundo se fue y lo dejó solo. O sea, después de que él seguramente pues se esmeró por enseñar, por formar este grupo de apóstoles, pues lo dejan solo, pero pues él siempre pues va a ser una persona
que es fiel. Él va a ser fiel a sus apóstoles y a pesar de jalarle de pronto las orejas a más de uno, va a seguir allí porque así es Dios con nosotros. Dios es un Dios muy paciente. Con cuántas cosas pues no ha tenido que lidiar Dios de parte de nosotros personalmente, cuántos obstáculos nosotros no le colocamos a Él para que obre en la vida, en la vida propia, cuántas cosas pues a veces nos apartan pues de Él y Él todavía sigue allí llamando, como dice el libro del Apocalipsis, está ahí a la puerta y llama. Él les va a dar un ejemplo de servicio y de entrega. Aquí encontramos pues también uno de los textos más brillantes que los encontramos prácticamente en todos los evangelios, ¿sí? Que es la multiplicación de los panes. Ya en el capítulo 6 entonces vamos viendo cómo a Jesús lo seguía muchísima gente, muchísima gente. Entonces una vez pues por allá en despoblado los discípulos le dijeron pues vea maestro, la cosa está que hay mucha gente y ya se está haciendo tarde, pues despide a todos para que vayan y busquen pues de qué comer y pues se alimenten y Jesús les saca pues una perla, ¿no? Que también es un mensaje para cada uno de nosotros, porque pues recordemos que la palabra de Dios se sigue actualizando hoy, ¿no? Denles ustedes de comer. Ay, juepucha. Denles ustedes de comer. ¿Mm? ¿Cuántas veces no hacemos eso nosotros, no? Intentamos decirle, uy, Señor, bendícelo, ayúdale a esta persona, y eso está bien, orar por esa otra persona, pero muchas veces nosotros podemos hacer algo por esa persona. Una palabra de aliento, una colaboración que le podamos dar, bien sea material, comida, algún dinero, pero más que todo eso, ¿no? Como el acompañamiento, escuchar a esa persona, ¿no? Muchas veces nos queremos librar digamos, de ayudar a otros, de no escuchar a otros, de no estar con otros, ¿sí? De no visitar a otros y nos sacudimos las manos y le decimos también a Dios, ay Señor, que ellos vean y se rebusquen pues ellos mismos, ¿no? Y el Señor invita, hombre, seamos serviciales y seamos nosotros los que entreguemos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Pues nos van a decir los diferentes relatos, 5 panes, 2 peces, otros solo 5 panes. Y claro, uno puede decir que frente a eso es muy poco para tanta gente, como lo dice algún canto. ¿Qué es esto para tanta gente? Pero resulta de que eso que nosotros teníamos no ha pasado por las manos de Jesús. O sea, esto es muy bonito, ¿no? Porque aquí vemos pues también vislumbrado el sacramento de la Eucaristía, pero también lo que son nuestros dones, cómo se multiplican, cómo llegan a hacer más cosas de lo que nosotros sospechábamos cuando pasamos esos dones, cuando pasamos nuestro cansancio, nuestro esfuerzo, lo que nosotros tenemos para darle a los demás, lo pasamos por las manos de Jesús. Vemos cómo se multiplican esos momentos, queridos amigos. Cómo se multiplica, el Señor multiplica eso y lo vuelve pues una obra ya de Él. Entonces muy importante pues eso, ¿no? Una llamada pues al servicio. Pero mira que aún así el Señor va a sentir, mira todo lo que hemos visto, ¿no? Las obras, los milagros, las enseñanzas. Pero en el capítulo 9, ¿sí? Vamos a encontrar cómo Jesús siente la soledad y la incomprensión por parte de los discípulos, ¿sí? Él se va a sentir un poco solo. Este texto sí miremoslo, ¿no? San Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Entonces dice, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo,
Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Entonces miremos el contraste entre estos dos textos. Mira que en el capítulo 6 encontramos a Jesús, y en muchas exhortaciones pues del Evangelio, una invitación al servicio, a que ayudemos a los demás, a ponernos nosotros de últimos para servir a los otros. Y en el capítulo 9, como si no hubiera pasado nada, venían discutiendo de quién era el más importante y no le querían decir. Pues uno, digamos, como profesor, y tal vez me entenderán pues un poco los docentes, cuando uno se esfuerza tanto, hermano, en dar una clase, cuando uno se esfuerza tanto porque las cosas salgan bien, en utilizar diferentes medios, diferentes cosas para que ellos aprendan, cuando uno dedica más de un tiempo en un chico, le dedica más tiempo, horarios de consulta, independientemente de la clase, y ver que el muchacho todavía no aprende la lección. Y muchas veces es porque el muchacho no es juicioso, porque el muchacho no pone cuidado. Observamos eso. Entonces, claro, eso a uno como maestro, uno lo debe frustrar. Pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en más de una ocasión pues me ha ocurrido, ¿no? Todo lo que tú te esfuerzas, ¿no? Entonces, pongámonos a veces como en los zapatos de Jesús. De pronto la frustración que él tuvo que sentir, ¿no? Y mira cómo llega a ese culmen ya de quedar él solo, después de todo. Entonces, esto pues es muy importante porque aún así, a pesar de eso, el Señor sigue confiando en sus apóstoles. Y déjenme decirles algo, no los va a cambiar. Va a seguir creyendo en ellos hasta el final. Inclusive hasta después de la resurrección. ¿Qué hace uno? O sea, uno en su humanidad que dice: esta gente me dejó solo cuando yo me iba a morir, cuando me echaron mano. No, yo me busco gente diferente. Yo monto mi plan aparte, pero con estos no. Esta gente es muy frágil, esta gente me abandonó, me traicionó. Y mira que Dios como que sigue confiando en nosotros, ¿no? Muy bonito pues lo que nosotros encontramos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, desde el comienzo, esto comienza pues en el lago de Galilea, cuando él llama a sus primeros apóstoles, Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, hasta el Calvario. Jesús va a marcar todo un camino. Y resulta de que en ese camino están los apóstoles, pero estamos tú y yo. Entonces va a ser necesario seguir las huellas de Jesús. Y claro, sentir el entusiasmo del inicio, del llamado, la alegría y la misión. No sé si ustedes, o sea, recordemos ese primer momento en que pudimos tener como una experiencia transformante con Jesús, que ustedes tal vez lo identifican como un momento en donde empezó ese proceso de conversión serio en la vida, de caminar con el Señor, cómo esos momentos rebosaban de alegría, cómo uno inclusive quería ya darlo todo: Señor, por ti hasta la muerte, ¿sí? Por ti no me importa desprenderme de todo, lo que se conoce como ese primer amor, ¿sí? Pero esa es una primera etapa que va a ir madurando, que tiene que ir madurando. O sea, en la etapa del creyente nosotros no nos vamos a quedar siempre allí en el entusiasmo, en el inicio, en el llamado, en la alegría. ¿Por qué? Porque ya está corroborado. O sea, vean la vida de los santos. ¿Sí? Por ahí dicen: no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Todos vamos a hacer una lucha con el pecado, con nuestra humanidad, en el seguimiento del Señor. Entonces viene una etapa 2,
donde se manifiesta el misterio de Jesús. Y es la crisis debido a la incomprensión, a no poder entender al Maestro. Porque si bien va a ser milagros, si bien va a ser enseñanzas, hay unas cosas que no nos van a gustar. Hay unas cosas con las que de pronto no nos vamos a sentir identificados. ¿Cómo es eso de servir a otro? ¿Sí? O cuando Él va a empezar a hablar de anunciar la cruz. De anunciar la cruz. ¿Cómo es eso de que tienes que morir? ¿Sí? ¿Cómo es eso, Señor? ¿Sí? Viene una etapa 3 que aquí es denominada como la ceguera, ¿sí? Causada por el anuncio de la cruz. Hombre, ese no querer ver, ese no querer aceptar el dolor, no querer aceptar el sufrimiento, no querer aceptar el plan de Dios. Mira lo que pasa con Pedro, ¿no? O sea, cómo el Señor pues le va a llamar la atención y le va a decir, Pedro, o sea, ponte atrás de mí, piso mu, porque piensas como los hombres y no como Dios, ¿sí? ¿Y por qué el Señor le diría eso? Porque si bien antesito, ¿sí? Antes le había dicho pues que Él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios vivo, pues resulta que después le dijo de que, hombre Señor, ¿cómo te va a pasar eso? No, nada de eso, de que usted va a ser crucificado, no, ni siquiera se le ocurra pues a usted decir eso. Claro, la idea del Mesías, ¿sí? Una idea que todavía necesitaba ser purificada. Si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero no era ese Mesías poderoso, ese Mesías pues rey, que iba a tener sus ejércitos y que iba a luchar contra el imperio romano y que ya iba a instaurar pues ese reino de los cielos del que él tanto hablaba, sino un Mesías pues que iba a cargar con los pecados de la humanidad y que iba a morir, que iba a subirse en una cruz. Claro, uno por ejemplo, de esas películas que uno ve de Disney y de todo eso, el protagonista principal nunca muere. Él le pasan muchas cosas, pero él nunca muere. Bueno, aquí murió. Aquí murió. Y eso no gustó. Entonces, claro, van a haber varios textos que nos van a hablar de eso, de la ceguera. Y la etapa 4 pues que ya es como el fracaso final, o sea, esto aquí acabó todo con la muerte del Señor. Pero que también se va a constituir después de la resurrección en un llamado a recomenzar de nuevo. Un llamado a recomenzar de nuevo. Miremos el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y esta otra enseñanza pues que aparece pues aquí, capítulo 14, versículos 21, dice: se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué están hablando que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente embotada? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No se acuerdan de cuánto partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Y le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entiende? Lo que encontramos aquí es una fuerte llamada pues de atención del maestro a los discípulos. O sea, le echa en cara su ceguera, les echa en cara su falta de confianza, ¿no? Dice que no llevaban pan. Y el Señor pues les habla de cuidarse de los herodianos y de los fariseos, pero esto hablándolo en términos del pensamiento de estas personas, un pensamiento
muy de la ley y también en cierta medida un pensamiento un poco materialista y triunfalista, ¿sí? Que lo podemos identificar, o sea, eran las ideologías de ese momento, ¿sí? Una aristocracia pues acomodada en la mera pues religión judía, era esa aristocracia. Eh, Cuidarse pues de esas ideologías y no, ellos creían que era por el pan. Entonces el Señor le va a decir, hermano, pero no acabamos de tener estos milagros, no acabamos de ver cómo Dios es providente, ¿por qué no entienden? Y ahí se ve en el reproche, tiene ojos y no ven, no escuchan nada de esto. O sea, si hay un texto que va a representar muy bien el conflicto y la lucha que va a tener Jesús con sus apóstoles, es por ejemplo este. Y todavía no entienden. Lo mismo, el mensaje llega también para nosotros. Y todavía no entendemos y todavía no comprendemos nosotros lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida frente a estas realidades tan duras que nosotros vivimos y que a veces tendemos a desesperarnos o a veces tendemos a embotarnos la cabeza con cosas que no tendrían sentido ponernos a discutir con eso. El Señor nos pregunta, ¿todavía no entienden? O sea, no entendemos qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial en nuestra vida, en la vida de todo cristiano? Vivir en comunión con Cristo, pare de contar. Que si hubo revelaciones, que si hubo mensajes, que se comunicó tal cosa, que se comunicó tal otra, que por allá hizo una aparición, también nos lo dice el padre Raniero Cantalamessa. O sea, lo esencial es Jesús. Lo esencial es Él, su enseñanza, su vida, que nosotros la hagamos vida en nosotros. Ya lo otro es como una añadidura, ya lo otro tal vez nos podemos perder en eso y no escuchar la voz de Dios. Y no escuchar la voz de Dios y nos embotamos con ideologías, con cosas, pero no vamos a lo esencial. No vamos a lo esencial que el Señor nos pide que lo tengamos pues muy presente, muy presente. Bien, sigamos. Entonces, en ese seguir las huellas del Señor, pues entonces Él mismo va a señalar el camino, ¿sí? O sea, a pesar de la incomprensión de los discípulos, Jesús no los va a rechazar, sino que les muestra las señales. ¿A través de qué? A través de unas instrucciones. Entonces, instrucciones en palabras. Entonces, una de ellas va a ser el anuncio de la cruz. Y se los va a hacer 3 veces, o sea, 3 veces se los va a estar recordando, es decir, constantemente, todo el tiempo. Mira, esto va a acabar en un golpe muy duro, esto va a implicar sacrificio, y aún así, pues como que todavía no entendieron, ¿no? Entonces está esas instrucciones, está la instrucción a través pues del testimonio y la acción. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, ese de la curación pues del paralítico. Y está la instrucción por medio de los discursos, ¿no? El final de los tiempos. Aquí pues en la del paralítico, perdón, en la del joven epiléptico, esta ocurre después del hecho de la transfiguración, ¿no? Del hecho de la transfiguración. Entonces baja el Señor y se encuentra con el resto de los apóstoles, porque recordemos pues que allá arriba subió fue con Pedro, Santiago y Juan. Y después de vivir ese tabor, esa experiencia, ese encuentro con el Señor, de que Él les manifiesta su divinidad, entonces ahora bajan al mundo real, a donde hay que estar, ¿sí? Con la gente, porque la gente necesita de Dios. Y se encuentra con que los discípulos pues no han podido obrar el milagro en esta persona y entonces le dicen, no, es como aquí pues se manifiesta como un espíritu inmundo y dice que lo arroja al fuego, que lo arroja al agua y como que ese espíritu lo quiere matar, pero pues ya en algún momento habíamos observado eso, que digamos
todo lo que describe el Evangelio hace referencia pues a una enfermedad pues de la epilepsia, ¿sí? De la epilepsia. Y es el Señor quien le va a restaurar la salud a este hombre. Y los discípulos le van a decir, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y entonces el Señor va a dar una recomendación a ellos muy importante y también para nosotros, hombre, porque este tipo de demonios, este tipo de obrar, solo se saca a través de ¿qué? De la oración y del ayuno. De ahí la importancia de orar, de ahí la importancia de ayunar, que de pronto también en nuestra sociedad tan globalizada y tan materializada, pues ya le perdemos como el sentido a esto. Entonces ya la gente no ora, ya la gente como sacrificarse no, si ayuna es para mantener bien el cuerpo, pero no en un sentido espiritual, en un sentido espiritual. Y aquí vemos también pues a los discursos pues que él decía, y uno de ellos es el discurso del final de los tiempos, ¿no? Y qué bueno pues que tocar un poquito eso, pues cuando digamos todos nos vemos inmersos en una realidad que muchos dicen, no, esto ya es el final no va más. Ya estamos jugando el tiempo de reposición, ¿no? Entonces miremos qué es lo que nos dice el Señor con respecto a esto, ¿no? Vamos a el Evangelio según San Marcos capítulo 13 versículos 5 al 13. Jesús empezó a decirles, miren que no les engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores del parto. Pero ustedes, miren por ustedes mismos. Los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para que den testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando les lleven para entregarles, no se preocupen de qué van a hablar, sino hablen de lo que les comuniqué en aquel momento, de lo que se les comunique en aquel momento, perdón. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y entregarán a la muerte hermano a hermana y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y las matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces miren que ya el Señor nos advierte pues que todas estas cosas pues van a ocurrir. Todas estas cosas pues que vemos pues van a estar allí en el centro pues de la humanidad. Pero me quedo con esta advertencia que dice, miren, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda. Hoy pues todo el mundo lleva pues como una bocina y anda por todo, no, que ya esto llegó el fin. Y el Señor nos manda a conservar la paz interior, ¿sí? A no alarmarnos frente a eso. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Estamos siendo esos anunciadores, esos ángeles con trompetas que van diciendo se acabó, no va más, y nos preocupamos más por eso, por ser aquellos pues que hablan mucho y tal vez no practican nada y tal vez no viven nada, y no que a toda hora es metiendo como el miedo y el temor a las personas. ¿O realmente estamos interiorizando nuestra fe? ¿O realmente estamos haciendo nuestra fe hecha obras?
Porque, queridos amigos, ese evangelio que acabamos de compartir dice, y el que persevere hasta el final, se salvará. ¿Qué querrá decir el Señor con perseverar hasta el final? ¿Acaso no querrá decir estar allí con el Señor, vivir una vida de oración, una vida de fe, una vida de prácticas de obra de la caridad con los demás? ¿Sí? Quizá no se refiere nuestro Señor Jesucristo a eso, es decir, que ese fin no nos encuentra a nosotros pues como mal ubicados, por andar preocupados, que porque alguien dijo y por haber manifestado una revelación, yo le la anuncio al otro, y eso es lo que a veces uno observa, queridos amigos, y este no es un tiempo para la desesperación, y no es un tiempo para llamar a tragedias, para llamar pues más cosas a las personas, porque hoy más que nunca necesitamos es brindar esperanza, afianzar la fe de las personas y el amor que logra acoger a tantas personas que hoy sí sufren y que tal vez nosotros por estar pendientes de cosas que nos hablan, de revelaciones, de vainas que salen por allí y se multiplican, y ahora con las redes sociales mucho más, dejamos de poner eso por obra. Entonces qué bueno que nosotros, como buenos cristianos, le encomendemos todas estas situaciones al Señor y le digamos al Señor que nos regale su paz y que nos ayude a mantenernos perseverantes, a mantenernos perseverantes. Miren este título de la guía, ¿no? La muerte es la meta, el fracaso final, ¿sí? Entonces llega la hora decisiva de poner en práctica lo aprendido, que implica el subir a la cruz, que rompe con toda mentalidad y grupo social de la época, llámese los sacerdotes, los escribas, los ancianos, fariseos, herodianos, que lo acabamos de escuchar, los saduceos, e inclusive con la mentalidad que tenían los apóstoles, con la mentalidad que tenían los apóstoles. Entonces, miremos a ver qué nos dice San Marcos en el capítulo 12. San Marcos en el capítulo 12 nos va a decir lo siguiente. 38 al 41. Decía también en su instrucción: guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Entonces miren cómo el Señor va a generar, ¿sí?, a generar incomodidad con esos grupos, en este caso los escribas, pero ya le habló a los herodianos, a los fariseos, también les dijo su poco. Entonces eso va a generar incomodidad y va a hacer pues que obviamente vayan a reunir y tramar su muerte. Claro, porque en ellos estaba eso, participar en los banquetes, ¿sí?, la opulencia, la soberbia. Y el Señor nos invitaba a los apóstoles, hombre, a tener una vida de ¿qué? De servicio. A tener un corazón humilde. Mire, a los escribas, ¿qué les pasaba? Que sabían mucho, seguramente porque habían escrito muchos libros, muchas cosas. Y toda esa sabiduría que sabían de Dios, de la ley, se les subió a la cabeza. No nos pase a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que ya por saber algo de teología, algo de filosofía, algo de la Sagrada Escritura, ya nos creemos el párroco o la párroca de la parroquia, ¿sí? Con la autoridad de mandar, con la autoridad de juzgar al otro, con la autoridad de decir. Por eso, qué bonito es que nosotros sigamos conservando la humildad en nuestro corazón, y claro, eso que nosotros sabemos, pues regalarlo a los demás, pero con humildad, nunca con soberbia.
rompe también con la mentalidad de los apóstoles, porque mira, aquí en el capítulo 14 de Marcos, del versículo 10 al 11, pues vamos a presentar a Judas, ahí lo vemos Judas y atrásito está pues como la figura del demonio, que va a vender a Jesús. ¿Sí pilla? O sea, allí la mentalidad de Judas, creo que este ya análisis ya lo habíamos hecho en clases anteriores, pero la mentalidad de Judas chocó con la de Jesús. Sí, para Judas pues quería un Jesús guerrero, un Jesús que luchara, un Jesús que sacara adelante pues a través de la revolución. Y él viendo pues que nada pasaba, pues dijo, uff, algunos dicen pues que quería ponerlo ya en una situación crítica, entonces buscó venderlo. A ver si de pronto cuando le echaran mano ahí si Jesús se avispaba y decía, uy, no, ahora íbamos a pelear, pero resulta de que eso no fue así. Entonces mire cómo también aún en ese momento choca pues esa mentalidad con la de Pedro. Hombre, a Pedro pues que ya había sido constituido como la cabeza de los apóstoles, Pedro también pues va a tener sus cosas y entonces va a negar al maestro. Yo no lo conozco, yo no lo conozco. Entonces vamos viendo que todo esto obviamente entonces va a llevar al fracaso final. Entonces ya viene la cruz y muerte y los apóstoles pues ya borrados. O sea, esto fue un fracaso, por eso se dice fracaso. El fracaso, porque fue un golpe muy duro para los apóstoles. O sea, entendamos eso. O sea, coloquémonos un tris en los zapatos de los apóstoles. Estaban siguiendo a aquel que prometía ser la solución a todos los problemas. ¿Sí? Hacía milagros, enseñaba. No, este señor lo tenía todo. Jesús lo era todo. No, ¿cómo va a morir, hermano? ¿Cómo va a morir y de esa forma? Entonces por eso a eso se le llama el fracaso, porque rompió totalmente con todas las mentalidades de la época, tanto con los acomodados como con las mentalidades de sus propios apóstoles. Pero después va a venir esa nueva señal en el camino. Y recordemos que la historia no va a terminar allí. El Señor pues va a resucitar y la esperanza pues se mantiene. Y una esperanza, queridos amigos, que si tal vez se vio frustrada con los elegidos, mira que con los no elegidos va a aparecer una cosa pues muy interesante pues que ofrece el Evangelio de Marcos, ¿no? Personas que nada tenían que ver con el grupo de los apóstoles van a ser como más conscientes y van inclusive a participar de la pasión del Señor. Entonces, antes de celebrar la Pascua, antes de que Jesús vaya a Jerusalén, una mujer entra y le lava los pies. Dice uno de los evangelistas que con un perfume finísimo. Y otro nos va a decir pues que le reprochaban y cómo iba a hacer eso. Y entonces el Señor pues le dice, es que esta mujer me está preparando para mi futura sepultura. ¿Sí? Miren que eso no lo lograron ver ni siquiera los mismos apóstoles. También vamos a encontrar, Marco nos va a hablar del Cirineo, que ayuda a cargar la cruz de Jesús. Mira que no era un apóstol. Dice que lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Y él está ahí cargando la cruz con Jesús. No era un apóstol. Imagínate. Compartir eso, el suplicio de la cruz. Y pues aquí tenemos acá abajo como cuando Jesús es descendido, pues la obra de caridad pues que hace José de Arimatea y Nicodemo para embalsamar y colocar pues el cuerpo de Jesús. Y miren lo interesante de esto. Todos estos personajes, existen otros, pero miren que todos relacionados desde el momento de la pasión.
allí donde los apóstoles van a oír y van a correr, otros no elegidos. Nicodemo puede guiar al Señor pues como en lo oculto, pero no elegidos, no parte de los apóstoles, van a estar con el Señor en ese momento. Qué enseñanza, ¿no? Qué enseñanza. Yo creo que también lo seguimos nosotros viendo muy actualmente. Como otras personas que de pronto nada tienen que ver con grupos de oración, con cosas, son las que acompañan al Señor en los momentos más duros y más trascendentales de la vida. ¿En qué? En los pobres, en las personas que sufren, en los más necesitados. De manera que esta es una enseñanza, queridos hermanos, para ustedes y para mí muy profunda. O sea, hoy mucha gente que precisamente no está dentro de la iglesia, ateos incluso, nos dan ejemplo de servicio a los demás y nosotros qué, y nosotros para cuándo. Vamos a seguir allá atiborrados en las misas y adorando al Santísimo. O sea, eso obviamente no le quito yo validez, pero muchas veces nos quedamos como con ese misticismo que nos impide llegar a otros. Y ojo con ese misticismo que nos convierte en personas santas, sí, personas ya convencidas de que el Señor nos salvó y que juzgamos fácilmente a otras personas. Ojo con ese tipo de misticismo. Entonces ya el otro está haciendo algo malo y usted es el primero o la primera que va y lo juzga, que aparta a esa persona. No, porque pues usted, así como los fariseos, ¿cómo nos vamos a contaminar con ese tipo de gente? Ay, hombre, cómo el Señor nos habla a través de su palabra y cómo su palabra se hace vida en nosotros. Qué importante es que nosotros le pidamos eso al Señor. Y ya pues vamos finalizando este evangelio, este análisis con esta última diapositiva, ¿no? Miren, todo vuelve a empezar, ¿sí? Todo vuelve a empezar. ¿A dónde? A las orillas del lago donde el Señor llamó a sus primeros discípulos, lago de Galilea. Una nueva convocatoria, y lo que yo les decía, no despreció a esos pues que lo abandonaron, sino que nuevamente los va a convocar. Y esto es muy importante, la fe después de atravesar la gran prueba de la cruz y de ser purificada de ideologías o pensamientos triunfalistas y milagrosos, porque a veces seguimos al Señor es para que nos haga el milagro, para que Él obre grandes maravillas, pero no somos capaces de ver al Señor en las cosas pequeñas de la vida. Entonces, después de que pasa la cruz, entonces ya esa fe purificada nos transforma a los discípulos y los va a embarcar en una nueva obra misionera. Y aquí sí, qué interesante pues que analicemos estos textos bíblicos ya finalizando el Evangelio de Marcos, ¿no? Entonces miren, Marcos 16, 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde le pusieron, pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Digamos que esta es un texto
diferente, digamos, al otro evangelista, en donde sí, de pronto lo que era María Magdalena o aquellos sí lo comentaban. Todavía siguen teniendo miedo. El miedo pues que nos invade pues muchas veces y no creernos la noticia pues de que el Señor ha resucitado. ¿Sí? Y nos sigue pasando, o sea, todavía tal vez nosotros seguimos creyendo en Jesús, muy bueno, fue muy bueno, un buen maestro, pero ya murió. Y no somos capaces de reconocer que Jesús sigue vivo en medio de nosotros. Y se destaca pues el llamado, o sea, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, otra vez Marcos resaltando la importancia que va a tener Pedro para la primera comunidad. Sí, de ahí que Pedro pues el primer papa, el primer apóstol donde se funda pues la iglesia, ¿sí? Y a Pedro, ¿sí? Entonces vaya, dígale a Galilea, allí donde empezó todo. ¿Y por qué? Esto yo creo que tiene que servirnos a todos nosotros cuando estemos pasando por los momentos de desierto y de aridez espiritual o por esas etapas de incomprensión de la vida, porque la vida nos da muy duro, porque no entendemos el mensaje del Señor. Qué importante es que nosotros volvamos al amor primero, a la etapa uno, ¿acuerdan? La etapa del gozo, la etapa de ese querer comernos el mundo porque el Señor ha transformado la vida. Y a partir de ese momento, entonces el Señor pues les va a dar algunas instrucciones. Es muy interesante, yo los invito para que lean todo ese capítulo 16, porque en ese capítulo 16 el Señor va a seguir apareciendo, no solo a las mujeres. Y los discípulos nada que se dedican a creer. Dice que por allá nos dice en el versículo 14, antes de leer el siguiente, dice: por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Imagínese usted, otra vez el maestro siguiendo luchando con este grupo de apóstoles que todavía no creen, que todavía nada. Les echó en cara su incredulidad después de resucitar. ¿Qué era de nosotros, pobres mortales? Una enseñanza pues muy valiosa para nosotros, ¿no? Podamos nosotros pedirle al Señor poder sentir su presencia, tener la experiencia de Cristo, pero Cristo que vive. Y ya pues para terminar concluye el Evangelio de esta manera, ¿no? Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Y con eso termina este evangelio según San Marcos, ¿no? Ya el Señor los embarca en una misión. Y esa misión pues, o sea, no van a ir pues como diríamos, los mandó pues solos, ¿no? Dice que los van a acompañar unos signos, impondrán las manos, sanarán enfermos, si beben de un veneno no les hará daño, o sea, muchas cosas, y dice que el Señor los acompañaba y a través de esos signos lograba validar su palabra. Ya esto hace referencia
a esa primera comunidad cristiana de la que se nos habla en los Hechos de los Apóstoles. Esa última parte del Evangelio de Marco fue añadida mucho tiempo después de haberse constituido como tal el resto del Evangelio, esa última parte, ¿sí? El Señor pues nos invita, sí, obviamente con el Evangelio según San Marcos, a seguirlo, a saber que la vida implica sacrificios, que la vida implica pasar por la cruz, sí, que la vida implica pasar por la cruz y que como cristianos pues tenemos que hacer unos actos pues como muy grandes de renuncia, de sacrificio, pero que al final, digamos, el Señor a través de su resurrección pues también nos vivifica a nosotros y nos llena de plenitud. Lo importante es eso, ¿no? La perseverancia hasta el final. Y sepámonos y sintámonos ustedes y yo siempre llamados por el Señor a dar fruto, a ir por todo el mundo, a manifestar el Evangelio del Señor. Qué bueno que no solamente a través de palabras y palabras que muchas veces resultan ser palabras que hieren, palabras que en vez de acercar a las personas las alejan, sino a través de acciones concretas. Miren, hoy por ejemplo, el mundo necesita de mucha caridad, de mucho amor, de mucha comprensión. Hoy cuando se predica guerra, hoy cuando se predica que castiguen a tal gente, hoy cuando se predica que ojalá pues los maten, que todas estas ideologías se pierdan, que en contra de esto, que en contra del otro, hoy el Señor nos invita a mantener la paz en medio de la tormenta y esa paz transmitirla a otros, a no hacer parte de esto, porque a veces nos enredamos nosotros en un bando y al quedar nosotros metidos en un bando inmediatamente excluimos a los demás. Y ojo, porque podemos no solamente excluirlos, sino a veces mirarlos con recelo, con odio, con rabia, sin habernos puesto en los zapatos de los demás. Y hoy el Señor nuevamente nos dice, denles ustedes de comer, hagan algo por ellos, sirvan a la humanidad, sirvan a la humanidad. Entonces pidámosle al Señor en esta noche que Él nos llene de su amor, nos llene de su paz, Él nos dé la perseverancia para que aún en los momentos difíciles nosotros podamos seguir adelante, podamos seguirlo a Él, si es preciso hasta la cruz. Que el Señor nos regale un espíritu servicial, que no anhelemos nosotros primeros puestos, que no anhelemos nosotros siempre estar ahí en el show, en el espectáculo, en hablar tantas cosas. Uno de los cardenales pues de la iglesia, el cardenal Robert Sará, nos habla pues de la importancia y de la fuerza que puede tener el silencio muchas veces. Si lo que tú vas a decir, y nos lo dice también San Pablo, o sea, si lo que tú vas a decir no edifica, sino que por el contrario eso le va a generar sufrimiento a la persona, eso la va a incomodar, eso le va a inquietar, quédate callado. Habla con caridad, piensa en lo que vas a decir, porque con tu palabra puede que no transmitas la palabra de Dios, sino que transmitas una palabra humana que golpee, que hiere. Entonces qué bueno que nos eduquemos en el silencio y ahí en el silencio pues también contemplemos al Señor, le pidamos a Él pues que nos ayude. Le damos gracias al Señor por habernos permitido este momento, este espacio. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas esos discípulos tuyos, concédenos seguir tus huellas y concédenos ver, Señor, todos esos signos en el camino. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Ayúdanos a tener una vivencia contigo y a ser, Señor, también misioneros en el mundo, muy especialmente en estos momentos. Regálanos, Señor, tu santa bendición, cúbrenos con tu sangre preciosa y bendita, que nos libre de todo mal y de todo peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que tenga muy buena noche y hasta un próximo video.